el propósito de Él en su vida. Dios sabía su propósito cuando vino a la tierra. Sabía su propósito. Pero tuvo que esperar el tiempo perfecto. Hasta que tuvo 33 años. Imagínate, crecer y decir, hoy tengo que estar lijando la madera, porque mi papá es carpintero. Pero yo soy hija de Dios, pero yo tengo que cepillar la madera. ¿Te crees que él quería cepillar la madera? No. Pues si tú eres hijo de un rey, ¿quién quiere andar limpiando? Pues no, si yo fuera hijo de una reina, yo no quisiera estar limpiando mi casa. Si ya tengo quien la limpie, ¿no? Esto es tonto, ¿sí? Pero Jesús tuvo que esperar su tiempo, ¿sí? Dios sabía su propósito. Fíjese muy bien, el mayor pecado del mundo fue el asesinato de Jesús. El mayor pecado que el mundo ha hecho es matar a Jesús en la cruz. Pero el mayor milagro que el mundo ha recibido es cuando Jesús resucitó. Dios transformó lo peor del mundo en lo mejor del mundo. Esa es la capacidad de Dios. Puede transformar tu vida que tú consideras que no valía nada en hacerlo algo totalmente nuevo y renovado. Ese es el poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Por eso la gente dice, no, yo voy a consultar el brujo, la bruja. ¿Sabe por qué? Porque duda de Dios. Usted no debe de dudar de Dios. Nuestro Padre tuvo ese poder. La Biblia no tiene un número exacto de cuántos milagros hizo Dios. ¿Alguien aquí sabe cuántos milagros hizo Dios cuando estuvo en la tierra? No hay un número exacto. La Biblia no dice Dios hizo 1000 milagros. ¿Por qué? Porque hay algunos versículos que dicen y sanó a muchos. O sea, solo te dice que muchos, pero ¿cuántos son muchos? Muchos pueden ser 1000, muchos pueden ser 1,000,000, muchos pueden ser 100, no sabemos. Pero hay registrados en la Biblia 37 milagros hechos por Jesús. O sea, hizo muchos, pero los registrados son 37. ¿Cuántos? 37. Y uno último que fue el mayor, que es la resurrección, que la hizo el Padre, no Jesús. Fíjense, milagros de sanidad, hay 22 milagros registrados en la Biblia. 22 milagros de sanidad. Por mencionarle alguno, si usted ha leído la Biblia, se va a saber la historia. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Sí. Que era una mujer que tenía 12 años, que tenía un flujo constante de sangre, y Dios le sanó. ¿Y sabe qué? Que solo se sanó porque ella tocó el manto. Y vamos a verlo en Mateo 9:20, para que no digan que yo le estoy choreando, se lo voy a poner. ¿Sí? Mateo 9, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 20, dice, y he aquí una mujer enferma ¿de qué? De flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Siguiente versículo. Porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Fíjese, ella decía salva, no sana. Decía salva. Fíjese, ella no iba por una sanidad, hermano, iba por la salvación. Hay gente que a la iglesia viene por una sanidad, la recibe y se va. Pero hay gente que viene a la iglesia por salvación y la recibe y se queda. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que a veces uno dice, oye, pero él estaba enfermo y Dios le sanó y se alejó, porque no buscaba ser sano, buscaba ser sano. Es diferente. Yo te pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Ser sano o quieres ser sano? Salvo, porque la sanidad es ahorita, pero la salvación es eterna. Amén. Ese es uno de los milagros de sanidad. Milagros de sanidad, ¿cuántos dije que hizo Dios? 22. ¿Cuántos? 22 milagros de sanidad. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, usted es como en la escuela, usted debería traer notas, ¿sí? Porque después usted le preguntan y usted, no, a mí no me vas a estar mintiendo, yo aprendí.
Aparte de lo que usted recibe hoy, lo puede compartir. Amén. También hubo milagros de naturaleza, o sea, milagros sobrenaturales. De esos milagros sobrenaturales hubo 11. ¿Cuántos? 11. Y les voy a decir uno. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a ir a Mateo también, Elías, por favor. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Mateo 14, versículo 13 al 21. Dale un poquito más para adelante. Ahí, algo anterior. Dice que Jesús se subió a una barca, estaba la gente, los discípulos le dijeron, Dios, despide a la gente. Esa sería yo. Diría, Dios, ya córrelos, ya estamos cansados, ya me quiero descansar. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Qué le dijo? No tienen necesidad de irse, dale de comer. Imagínate que Jesús estuviera aquí y que tú le dijiste, y tú le dices, Dios, ya que se vayan, pues ya oraste por ellos, ya recibieron, y que Jesús te diga, no, dales de comer. Y ahí uno dice, ching, ¿cómo les doy de comer? ¿O no? Yo diría eso. ¿Usted no? Sí, yo de dónde lo saco, Jesús. Échate un milagro aquí. Y dice, dale vosotros de comer. Siguiente versículo, por favor. Y ellos dijeron, no tenemos aquí, sino 5 panes y 2 peces. Y después dice, y él les dijo, tráenmelos acá. Dios sabía que no tenían hambre. Dios se dio cuenta. Dijo, esto les acabo de decir, denles de comer. Y ellos se acaban de excusar. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo y tú te excusaste? Hoy no, es que no estoy listo, no es que no tengo, no es que no puedo. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Está bien, yo lo hago. Y entonces dice el siguiente, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, los levantándolo los ojos al cielo, los bendijo, partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice que alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con 5 panes y con 2 peces. Dios puede hacer con una iglesia de 7 personas mucho más que con una iglesia de 10,000. Solo necesita creer. Esa es la diferencia. Creer. Es por fe, no por vista. Porque a mi vista no puedo hacer nada, pero con fe todo es posible. ¿Se acuerdan que les dije que hay un versículo? Al que cree todo le es posible. Amén. Entonces quedamos que Dios hizo ¿cuántos milagros de sanidad? 22. ¿Y cuántos milagros sobrenaturales? 11. Y hizo milagros de resurrección. 9 milagros de resurrección. 9. ¿Qué significa resurrección? Que resucitó muertos. Les voy a decir algunos. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Sí. La resurrección de la hija de Jairo, ¿se acuerdan? La resurrección de Jesús, ¿cierto? Y vamos a ver la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 1. Es del 1 al 44, pero solo vamos a leer los versículos importantes. Resurrección de Lázaro es el Evangelio de Juan 11, versículo 1. Y dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. Siguiente. Siguiente. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Siguiente. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjate, ¿cuántas veces tú has sentido que algo que tú estás pasando es
horrible y Dios tiene que intervenir y Dios te dice, esto que tú estás pasando no es más que para manifestar mi gloria. Dile al de al lado, Dios quiere manifestar su gloria en ti. Ahora, yo te digo, hermano, Dios quiere manifestar su gloria en ti. Y yo te quiero compartir de todos estos milagros que les hablé, 38 milagros. Les dije que son 22 de sanidades, 11 de naturaleza y 9 de resurrección. Yo te quiero platicar y me voy a enfocar en una historia de un milagro que le pasó a 10 personas. ¿A cuántas? A 10. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Versículo 11. Mateo capítulo 17 y vamos a leer del 11 al 19. ¿El 11? ¿Ya? ¿De verdad no está mal? Mateo 17, capítulo 11, versículo 19. No es ese. Capítulo 17. No, 17, versículo 11. ¿Todos tienen lo mismo que Alía? A ver, desmiéntenme, saquen su Biblia. ¿Todos tienen lo mismo que Alía? Pues está mal. Mateo. Ok, entonces yo no noté mal, permítanme. Respondiendo Jesús le dijo. No. No. Vamos, es Lucas 17, disculpen. Ve, por eso tienen que leer la Biblia. ¿Qué tal yo les digo que es Mateo y es choro? Lucas 17. 11, ¿sí? Ok, dice, es Lucas, disculpen. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Yo quiero primero decirte, la lepra, ¿sí saben lo que era la lepra? Sí. Era una enfermedad de la piel, donde era como una bacteria que se comía, ¿hagan cuenta como la gangrena? Sí. ¿Hagan de cuenta? Entonces la gente se le caía la piel a pedazos, imagínense. Pero aparte de eso era contagiosa. Ahorita ya existe medicamento para eso, pero en ese tiempo no existía. Y desde los tiempos de Moisés, la gente que tenía lepra era como blancosa, la tenían que llevar a las afueras de la ciudad. Imagínense esa persona que tenía una familia y de repente un día le daba lepra, tenía que dejar su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, sus amigos, y tenía que irse a morir solo a las afueras de la ciudad. O sea que era una enfermedad, aparte de fea, era una enfermedad triste, porque morías solo, sin tu familia, y no había como que un tiempo, podías estar mucho tiempo así. Y entonces dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no se podían acercar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si se acercaban iban a contagiar a las personas. Siguiente versículo. Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos sabían quién era Jesús. Imagínense, aún los que vivían a las afueras habían escuchado de Jesús. Y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Fíjense, ¿Dios los podía sanar en ese momento? Sí, pero no lo hizo. Dios pudo haber dicho, son sanos, por su fe son sanos, y al momento ser sanados. Porque Dios hizo milagros así, al instante. Pero a
leprosos Dios no les hizo así. A estos 10 leprosos Dios les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque Dios quería probar el corazón. A veces el milagro que tú estás pidiendo no ha llegado porque Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar. Miren, hay personas, yo una vez hace mucho me acuerdo que vi una película de una mujer que era inválida y que estando en el hospital, así en silla de ruedas, ella predicaba y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, pero ella seguía en la silla de ruedas. Y un día alguien le pregunta: ¿cómo tú hablas de Jesús y oras por los enfermos y tú no puedes sanarte y Jesús no te sana y estás en una silla de ruedas? ¿Y saben qué dijo esa mujer? Esa mujer dijo: porque si así tengo que estar para servir a Dios, así lo voy a hacer, porque tal vez si yo recibiera mi milagro, me iría de él. El apóstol, yo soy bien mala entre Pedro y Pablo, siempre me confundo, pero el pastor no sé dónde esté, pero que me auxilie, pastor. ¿Quién era, Pedro o Pablo, el que estaba cojo? Así que tenía un problemita en el pie. El apóstol. ¿Pedro o Pablo? Pablo, porque Pedro. Ok, Pablo. Entonces, yo siempre me confundo, porque aquí empieza con el mismo nombre, ¿verdad? Uno de ellos dos, usted tiene que leer la Biblia. Uno de ellos dos tenía un problema en uno de sus pies, renqueaba, dice la Biblia. Era como cojo. No especifica que era cojo, pero dice que tenía un aguijón. Él le dice en la Biblia un aguijón, o sea, algo que le estorbaba. Y entonces muchos dicen: ¿por qué Dios no lo sanó? Y Pablo le decía: porque tal vez si yo no tuviese esto, dejaría de servir a Cristo. Yo te pregunto, hermano, si Dios te diera eso que tú le pides, ¿seguirías en el camino del Señor? Ahorita dice que sí, pero yo sé que muchos no. La verdad, yo he visto mucha gente que Dios le sana y no está aquí hoy. Yo he visto mucha gente que Dios le ha ayudado y no está aquí hoy. Yo he visto a mucha gente que Dios les ha hecho grandes milagros y no está en el camino del Señor hoy. Y también dijo, Señor, es más, Judas vio todos los milagros de Jesús con sus ojitos y lo vendió por unas monedas. Así que no digamos no, sino más bien digamos: Señor, guarda mi corazón de no hacer eso, de no ser un hijo infiel. Entonces Dios quería conocer el corazón de estos 10 leprosos, y el corazón se muestra, Dice la Biblia que y aconteció que mientras iban, o sea, estaban los 10 leprosos y fueron caminando para presentarse al sacerdote, y mientras iban caminando fueron limpiados. En otra versión dice que mientras iban caminando, en otra versión, en otro de los evangelios, porque acuérdense que en los 4 evangelios se cuentan las historias, dice que mientras iban caminando, uno de ellos se dio cuenta que estaba siendo sano. Y fíjense, dice, mientras iban caminando, sanaron. Entonces uno de ellos, viendo que había sido, ¿qué? Sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo volvió? Como loco. Está diciendo que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo sería eso así? ¡Dios! Así como loco, gritando. Yo creo que, imagínate ver tu piel llena de cosas horribles y de repente tu piel es limpia. ¿Cómo no te vas a volver loco? ¿No? Y entonces dice que volvió glorificando a Dios, siguiente versículo, y se puso rostro en tierra, o sea que se arrodilló así y se completamente, ¿cierto? Sí. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que cuando ya no podías dijiste: Dios, ya no puedo más,
tienes que ayudarme, porque ya no puedo. Es más, estamos en la iglesia y estamos cantando: a tus pies arde mi corazón, y usted está sentado, usted está viendo el celular, usted está viendo qué está haciendo el de al lado, pero no está a los pies de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás a los pies de Dios en este día? Lo que Dios te pida, ¿lo vas a entregar? Como Abraham. Dios me pidió lo que más quería. Yo no quiero ser Abraham, porque es difícil. ¿Sí? Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esto? Que este hombre ni siquiera era judío, era samaritano, y los judíos no querían a los samaritanos. Hay otra historia en la Biblia donde un hombre es golpeado y el único que le ayuda es un samaritano. Hasta le paga una semana del hotel para que lo cure. Era samaritano. A veces la persona que uno menos espera es la más agradecida. El que menos esperas, yo sé que a usted le ha pasado, cuando usted ha estado en necesidad, el que menos piensas es el que te ayuda, el que te hizo enojar, el que te vio feo, ese es el que te ayuda, y tú que te quedas así como wow, ¿sí o no? Sí. El samaritano es el que te ayuda. Y dice que él volvió dando gracias y que era un samaritano, y le respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dios sabía que habían sido 10, pero le pregunta a él: ¿no eran 10? Y él le dice: ¿y los 9 dónde están? Y le contesta el hombre: no hubo quien volviese. Él, al decir eso, ¿ustedes creen que él no les dijo: somos sanos, vamos a dar gracias? ¿Y qué creen que dijeron ellos? No, tengo que ir a mi casa a decirle a mi familia que ya me sané. Tengo que ir a mi casa a ver a mis seres queridos, a decirles que Jesús me sanó. Pero no tuvieron un corazón para volver a agradecer al que les sanó. Recibieron el milagro, pero se olvidaron del que se los dio. Recibieron la sanidad, pero se olvidaron del que sana. Recibieron la bendición, pero se olvidaron del que bendice. Hermano, no te olvides de Jesús, porque cuando todo está bien es muy fácil, pero cuando las cosas están mal es difícil. Y fíjate, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Imagínate, Jesús no lo podía creer, yo tampoco. Solo este extranjero, siguiente, y le dice, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué? ¿Qué recibió? Como la mujer del flujo de sangre, ¿qué recibió? Salvación. Dios ya lo había sanado, pero ahora lo había hecho salvo. ¿Y qué crees? Esos 9 solo fueron sanos, no fueron salvos. Y Jesús todavía no moría en la cruz. Dios todavía no moría por los que no eran hijos de judíos. Y aún así Dios ya lo había salvado antes de morir en la cruz. Imagínate. Yo te digo, hermano, ¿cuántas veces, muchas veces estamos así en la iglesia con un corazón con lepra? Tenemos un corazón lleno de odio, de rencor, de tristeza, de pensamientos que no son la voluntad de Cristo, de soberbia, de amargura. Tenemos lepra en nuestro corazón muchas veces, así como esos 10 leprosos. Muchas veces llegamos a la iglesia y decimos: Dios, quiero que me toques, quiero que me llenes, y Dios, yo quiero que lo hagas hoy. Y te vas y dices:
volví igual, no pasó nada. Sigo en mi casa y están los problemas, no hay un cambio, han pasado el tiempo, los años y sigo igual. Pero hermano, te digo una cosa, sé firme, porque en su tiempo Dios lo va a hacer, porque Dios está probando tu corazón. Dios le dio ciegos sanidad instantánea, a los cojos los hacía andar en el momento, al que estaba en la silla de ruedas lo levantaba. Pero eso no pasó con los 10. Jesús les dijo: preséntense al sacerdote. ¿Qué pasó con los demás cuando se dieron cuenta? Cuando venimos a Dios, Él nos sana, nos libera, pero ¿cuántos? Mira, Dios ya te ha sanado, Dios te ha liberado y tú ni te has dado cuenta. ¿De verdad? Hay personas que Dios ya les sanó, Dios ya le libertó, pero quiere seguir amarrado a ese dolor. Yo conozco gente así, que Dios ya le sanó, pero dice: no, pero es que a mí me duele tanto. Suéltalo. Suéltalo. No te ates a tu pasado. Dice la palabra de Dios: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos esperando que Dios me llame? Es que ellos le dices: oye, para que sirvas a Dios. O es que yo estoy esperando que a mí Dios me hable. Y ya casi te puso un espectacular donde dice: ve, y tú no vas. Queremos, están las señales así como con lucecitas, y no la vemos. Ah, es que yo quiero que Dios me use, me levante, y Él ya lo hizo, hermano. Cuando tú le recibiste en tu vida, ese día Dios te llamó, ese día Dios te levantó, ese día Dios te sanó, ese día Dios te limpió. Amén. Y en algún momento se dieron cuenta, tal vez al llegar con el sacerdote, pero la historia cuenta que solo uno volvió. Y al volver vino alegre y agradecido y de rodillas delante de Dios. Le dijo: gracias. Por eso yo quiero que en este día, antes de que sea Nochebuena, tengamos un corazón agradecido con Dios. Que recordemos todo lo que este año y los años pasados Dios te ha dado. Y seas agradecido. Porque yo no estaría, yo voy a hablar por mí, yo no estaría donde estoy hoy si no hubiera sido por Dios. Yo no tendría lo que tengo, mucho o poco, o incluso pudiese no tener nada, pero con Dios lo tengo todo. Amén. Debemos aprender de este hombre que volvió. Tal vez otros hasta hicieron una fiesta porque lo sanaron, porque recibieron la bendición, pero se olvidaron del que bendice. En este cierre de año, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere quitar la lepra de nuestros corazones y que tu corazón sea sanado y tengas un corazón agradecido. Porque ¿qué crees? Ya hay cura para la lepra de los corazones rotos. Se llama Jesús. Y murió en la cruz y derramó su sangre, y ese es el antídoto para limpiar tu vida y tu alma. Y podemos ser sanados. Amén. Yo quiero que se ponga de pie ahí en su lugar. Quiero que el grupo de alabanza toque la de A Tus Pies.